Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te pasó alguna vez de intentar incorporar un hábito nuevo y que alguien en tu familia te lo haga más complicado de lo que debería ser o de lo que ya es de por sí? Coordinar rutinas y hábitos con otros miembros de la familia puede ser complicado, aunque sea algo sencillo como comer más sano durante la semana o algo más complejo como crear tiempo de calidad para pasar más momentos lindos juntos. Si este es tu caso, este episodio es para vos. Te vamos a contar las técnicas para lograr mantener nuestros hábitos personales, aunque otros miembros de la familia no hagan lo mismo, y cómo hacer para influenciar positivamente a otras personas con las que vivimos y crear rutinas familiares juntos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 378. Y hoy, para cubrir este tema, me acompañan, me coordinan sus pensamientos conmigo, Mati y Lu. Gracias. Hola Santi, gracias. Gracias, Santi, un gusto estar aquí coordinando pensamientos contigo. Que es una forma bastante coloquial de decir conversar. ¿Está bien o no? Igual, ¿no? Claro, sí, Estaba no está pensando mal. si Sí, me lo que gusta. dije en el calor del momento tenía sentido, ¿no? Creo que sí. Tenía suficiente sentido. ¿Quién me va a juzgar? Claro. ¿Quién? Excepto todas las personas que nos escuchen. Claro, me van que a son juzgar, como pero 4. Pero no tienen, me pueden juzgar, pero no pueden condenarme. Cállate. Exacto. O sea, pueden condenarme en su interior, pero no en general. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiendonos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que ustedes usen. Principalmente en Instagram, en Twitter no tanto. No hay tanto material exclusivo en Twitter, la verdad. Pueden encontrarnos en todas esas redes como Super Hábitos. Bueno, como dijimos recién, como les comentamos, hoy vamos a charlar de un tema que nos preguntan muchísimo. Tuvimos muchísimas preguntas a través de Instagram y en las comunidades privadas. Y es, ¿cómo hacer para crear rutinas cuando tenemos que convivir con otros y estamos en una situación de familia? Bien, nos ha pasado desde cosas súper extremas como personas que compran los cursos y después están en problemas porque lo hicieron a espaldas de su pareja, llegando a personas que simplemente quieren quizás comer bien y no los ayudan dentro de su casa o los ridiculizan. De hecho, el otro día respondí una pregunta de Edgar, espero que no sea un problema Edgar que lo mencione en público, pero que me contaba que le había hablado de su proyecto y cosas de Super Hábitos a un amigo y la persona había respondido muy mal. Otra persona dijo, me pasa mucho que muchas personas me criticaron por aplicar cosas de productividad. Entonces, queremos hacer cambios, convivimos con otras personas, no siempre es tan fácil. De eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Así que, chicos, si les parece, podemos meternos 100% ya en estos temas. Bueno, como decía Santi, nos llegan muchísimas preguntas de esto y lo hemos experimentado también nosotros mismos, ¿no? Cuando uno vive con su familia, su madre, padre, hermanos, tíos, lo que sea, cuando uno se va a vivir solo y hace cosas distinto a los demás en la familia o amigos, o cuando uno vive con una pareja, con hijos, suele pasar. Y lo que tratamos de recomendarles siempre como primer paso para trabajar este obstáculo, esta dificultad, esto que nos puede desganar, ¿no? Cuando estamos intentando hacer cambios positivos, intentando incorporar hábitos que nos parece que nos van a hacer bien, perseguir objetivos personales. Está bueno como primer paso enfocarte y tener muy claro y muy sólido como el núcleo personal de decisiones y de organización personal para saber y tener como esa seguridad interna primero, antes de compartirlo con otros, antes de tener que lidiar con estas dificultades, tener muy claro por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué me quiero levantar más temprano, por qué quiero comer distinto, por qué estoy persiguiendo este objetivo o formando este hábito. Entonces está bueno primero siempre asegurarnos de tener un sistema o una base personal sólida y esa claridad que viene de tener claro, por ejemplo, tu rol personal y cuáles son tus objetivos como persona individualmente, más allá de los otros, porque eso te va a dar como no va a ser
o sea, va a ser difícil igual, va a ser, porque lidiar con estas cuestiones a veces nos hace sentir mal, a veces es desafiante, pero va a ser mucho más fácil y vas a tener mucha más claridad si tenés ese núcleo sólido de tu misión, de tu visión, de qué cosas estás queriendo lograr y por qué. Que ahí creo que hay un principio que es súper importante, y es que sí o sí tenemos que tener un espacio que sea 100% personal. Es decir, cuando pensamos en hábitos, pensamos en proactividad, sería genial, y es genial, sí, para aquellos de ustedes que lo tengan, disfrútenlo, es algo muy especial. Sería genial uno poder simplemente decir todo lo que pensamos en el momento que lo pensamos y que nuestro entorno sea comprensivo y nos ayude a guiar esos pensamientos a buen puerto, ¿no? Sería genial. Ahora, lo más probable es que y de hecho creo que es 100% necesario, en muchos momentos de la vida vamos a necesitar poder hacer las cosas o poder generarnos espacios individuales antes de salir a conectar con otros, para llevar las ideas correctamente preparadas, para procesar una emoción que sentimos y que no sea la primera reacción la que tome el control. Entonces, sea que estemos hablando de crear rutinas con la familia, sea que estemos hablando de emprender a la par del trabajo, fíjense que nosotros siempre les vamos a hacer mucho hincapié en esto. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo quiero empezar a trabajar en estas cosas, pero mi familia no me apoya, la primera pregunta que para mí surge es, ¿cómo puedo hacerlo debajo del radar hasta yo sentirme suficientemente sólido como para entrar en ese diálogo con los demás, hasta sentir que tengo los argumentos, que tengo la tranquilidad? Cuando digo debajo del radar, no necesariamente significa mentir, ¿no? Como me voy a jugar al fútbol. En realidad me voy a organizarme. Me refiero a, por ejemplo, o hacerlo sin decir nada, que es una opción, ¿no? Yo puedo, en un rato que tengo de que alguien puede asumir que estoy leyendo el diario, en realidad estoy empezando a aprender a organizarme, no tengo por qué explicarlo, o a presentarlo como algo sin consecuencias, que eso es algo que decimos siempre, ¿no? ¿Qué estás haciendo? La verdad, paviando en internet, estoy leyendo sobre algo que me interesa, pero no sé si ir a algún lado o no, porque muchas veces la reacción del otro lado es cuando nuestra forma de hablar hace que el otro se siente interpelado, hace que sienta que yo estoy diciendo, las cosas son así, yo tengo razón, vos estás equivocado, yo estoy haciendo las cosas bien, vos estás haciendo las cosas mal, cuando se genera esa sensación de confrontación, o cuando el otro empieza a temer, por más que yo no esté confrontando, a temer que yo estoy cambiando y eso va a generar problemas, ¿no? Entonces, si yo digo, no, la verdad estoy probando unas cositas que vi, unos ejercicios de internet, no sé qué va a pasar, lo podés seguir haciendo, pero vos sabés que lo estás haciendo en serio, pero para afuera estás dejando ese aire para que el otro no se sienta presionado. Antes de que pasemos un poquito más a los otros, creo que vale la pena decir un par de palabras extras sobre el tema de empezar por nosotros, que es una parte súper, como dice Mati, súper importante. De hecho, preparando un poco el episodio, me crucé con una frase porque yo estaba hablando de cómo muchas veces, o sea, porque como estamos hablando de relaciones tan cercanas, hay muchas cosas complicadas de por medio. Como decía Mati, de repente el hecho de que nosotros cambiemos no es nosotros cambiamos. Para las personas, mi vida está cambiando, o él está cambiando. ¿Y qué implica para mí el hecho de que él está cambiando? O cuando nosotros queremos cambiar, estamos pensando en cambiar también a los demás, lo cual genera muchos problemas, como vamos a ver. Entonces, el punto número 1 es lo que decía Luz. Siempre queremos empezar por el rol personal. Y ahí encontré una frase que me pareció súper poéticamente escrita de Jordan Peterson, en el cual dice... en vez de protestar y tratar de cambiar el mundo, primero gana la guerra contra the evil, sería como contra lo malo que hay dentro de vos. Para hacer del mundo un lugar mejor, empezá por hacer las cosas que vos tenés que hacer todos los días y hacerlas realmente. Y creo que ese es un punto clave, ¿no? Porque, de vuelta, vosotros vamos a ver que poder hacer cosas en el entorno familiar va a requerir de mucha proactividad en términos de no siempre va a ser justo. Muchas veces nosotros vamos a saber que estamos haciendo algo porque está bueno y de repente vamos a ver que los otros no lo hacen. Y vamos a necesitar comprender sus circunstancias, que es el segundo punto. Para eso necesitamos ser proactivos, necesitamos estar en calma nosotros, necesitamos tener sanidad, higiene mental, que es algo que hemos hablado con Mati últimamente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo estoy yo para adentro? Bien, ¿cómo está como diría Warren Buffett, mi inner scorecard? Bien, estoy bien conmigo, estoy tranquilo. Si la otra persona rechaza, que es lo que decías vos, Luz, si la otra persona rechaza lo que yo estoy diciendo, ¿voy a estar bien? ¿Sí o no? Entonces, y también para los siguientes puntos que vamos a ver, tener muy, muy claros tus objetivos y tus prioridades te va a ayudar a balancear, porque no siempre, no sé, no en todas las situaciones tu hábito importante, no sé, de levantarte temprano va a estar por encima de algo que tiene que ver con la otra persona del hogar que no se quiere levantar temprano. A veces vas a tener o querer priorizar
algo relacionado a la otra persona o algo que no harías normalmente por sobre ese hábito, y a veces vas a querer priorizar ese hábito por sobre lo que otra persona te propone, o vas a tener que tener la claridad o la seguridad para tomar decisiones que y que estén como basadas en eso que para vos es importante y no algo que te digan, porque todo esto puede generarte también inseguridades, ¿no? O sea, yo decir, quiero empezar a levantarme temprano. Uso el ejemplo que es como el que más nos mencionan. Me quiero empezar a levantar temprano porque, bueno, las razones que sea. Y de repente te hacen comentarios en tu casa, te hacen sentir mal, te hacen dudar, te hacen sentir que te quedas fuera de cosas, que no sé, ¿no? Te dicen cosas que te afectan, y si no tenés como esa solidez, esa claridad de cuáles son tus prioridades y de por qué lo estás haciendo, por qué lo querés hacer, quizá lo vas a abandonar más rápido. Y además tenés otro aspecto que va de la mano de esto, pero que sería la contracara. Puede ser que estés equivocado. Y ese es el tema, necesitas, o sea, si vos querés ser una fuerza de cambio dentro de tu familia, vos tenés que tener hábitos que te permitan reflexionar sobre si lo que estás haciendo está bien o no. Si hay una forma, porque de hecho, muchos de los problemas que surgen cuando tenemos estas circunstancias son problemas originados por nosotros. Que Mati dio recién un tip súper copado de, bueno, plantéalo como algo que no estés amenazando, que no sea una amenaza para los demás. Entonces, muchas veces nosotros pensamos de, yo estoy haciendo esto que está bueno, entonces todos los demás que me están impidiendo hacer esto están equivocados. Y te pones como a la defensiva y te desenfocás como de lo que estabas buscando mejorar en tu vida, y terminás quizá enfocándote en esto, como en defiendo esto que yo quería hacer en contra de los otros, y quizá no te permitís cuestionar y los pones, si eso tiene sentido o no. Y los pones a la defensiva. Lo cual, igual me estaba por ir al punto 2, Mati, pero no sé si querías decir algo antes. Sí, iba, dentro de esto que ustedes están diciendo, creo que un primer punto que es súper importante es lo que tiene que convencer a las personas de que estos hábitos que queremos cambiar son buenos para nosotros y para los demás, son los resultados de estos hábitos mucho más que nosotros hablando. ¿No? Lo que tiene que convencer a mi familia de que el hecho de que yo tenga tiempo para organizarme hace que la vida familiar sea mejor es el hecho de que cuando yo me organizo la vida familiar es mejor. El hecho de que las personas dejen ir su idea de que porque yo me organizo voy a ser cuadrado y no voy a poder reaccionar a los imprevistos, se va a ver cuando yo esté organizado y sea flexible frente a los imprevistos, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y segundo, yo siempre pienso en los vínculos. Puede ser, si vamos a la base, por ejemplo, de vuelta, espero que todos tengan matrimonios muy felices y lo estén pasando genial, que tengan excelentes vínculos con sus parejas, como sea. Ahora, puede pasar de que la persona con la que nosotros estamos en realidad no sea la persona correcta. Puede ser de que mi familia, las personas que tengo alrededor, no me hagan bien. Si yo no tengo este espacio individual solo, yo nunca voy a poder tomar la distancia para romper con un vínculo que no es bueno. Entonces, como mínimo, como seguro de largo plazo para mi bienestar personal, yo tengo que tener espacios que sean 100% individuales donde yo tengo fortaleza. Y se aplica de vuelta en familias, se aplica también en un equipo. Si yo no puedo trabajar mis ideas antes de traérselas a Lu y a Santi, y bueno, entonces yo, incluso si en algún momento este vínculo no está funcionando, no me voy a dar cuenta porque no soy realmente independiente. Parte de lo que dice Mati se conecta con el punto número 2, y es cuando nosotros entramos tenemos que, de vuelta, punto 1, empezar por nosotros, siempre preguntarnos, ok, ¿qué es lo que de las cosas básicas que debería tener en mi organización no estoy teniendo yo y que podría ser independientemente de los demás? Bien, siempre tratamos de cubrir nuestras bases, ampliar nuestro círculo de influencia primero. A partir de eso, cuando nos relacionamos con los demás, muchas veces el problema es que sentimos que nos tiran en contra, y puede ser porque prácticamente nos tiran en contra, como que son re buena onda, pero es como simplemente no me puedo sumar, métele. O puede ser que sean mala onda, puede ser que directamente hablen mal, ataquen nuestras ideas. Entonces, para ese tipo de casos es donde entra el punto número 2, que es comprender y respetar que el otro puede no tener los mismos objetivos. Algo que hemos hablado mucho a lo largo de varios podcasts de acá para atrás es el hecho de que las personas hablamos de creencias y hablamos un poco de cómo se construyen las creencias. Nos dijimos, las creencias se construyen en base a experiencias, se construyen en base a cosas que nos pasaron, a cosas que nos enseñaron, a cosas que probamos en algún momento y tuvieron sentido. Y todas esas experiencias hacen que cuando nosotros entramos en una conversación con alguien, la información que tengamos sea asimétrica, sea desigual. La información que tiene o la interpretación de las cosas que tiene la persona que está enfrente de nosotros es diferente. No solo porque la información es diferente, sino además porque sus objetivos son otros. Quizás esta persona, yo quiero tener una empresa, esta persona quiere estar tranquila en su casa todo el día y cobrar un sueldo y ya está. Entonces, siempre tenemos que comprender y respetar. Y esto es súper sano porque nos pone en la posición de querer a los otros a pesar de no estar de acuerdo, que es algo muy común. Yo muchas veces
se arman estas batallas de productividad dentro de las casas, ¿no? Donde yo estoy haciendo esto por el bien de nosotros y vos te estás yendo en contra de nuestra familia. Y de repente yo puedo decir, ok, estamos de acuerdo en que los dos queremos lo mejor. Bien, y eso es súper importante. Los dos queremos lo mejor para esta familia. Lo que nosotros entendemos que es lo mejor es diferente. Y cuando reenfocamos de esa manera, automáticamente sabemos, ok, aquí hay buena voluntad. Hay buena voluntad de tu parte y buena voluntad de mi parte, por más de que no estemos de acuerdo. Y ese es un punto fundamental para poder avanzar. Sí, que por eso hablamos de comprender y también de respetar. Y yo creo que hacer esto también te saca como de una postura que muchos, quizá al comienzo, ¿no? Caemos cuando empezás a meterte en el mundo de, mira, puedo hacer todo esto y ser más productivo y ser mejor y tener mejores resultados y mejores hábitos. Podés volverte un poco soberbio, como con esa sensación de yo descubrí esta verdad universal que vos podés, o sea, según tus paradigmas, tus creencias, tus experiencias y las cosas que estás leyendo, aprendiendo y probando, tenés como sustento práctico de que sí son cosas buenas, pero hay que tener muy claro que son cosas buenas para eso, ¿no? Para lo que vos querés, para lo que vos estás buscando, para el momento de la vida en el que vos estás, para tus a dónde te llevaron tus experiencias hasta ahora. Pueden ser cosas buenas universalmente, pero puede que en ese momento a la otra persona no le sirvan o que esa persona no esté preparada para probarlas en ese momento, o puede ser que simplemente tenemos objetivos diferentes, como decía Santi recién. Entonces es muy importante como no caer en esa soberbia de yo tengo la verdad universal, entonces juzgo a los demás, porque si el otro no está formando este hábito o aquel hábito, está mal. Y yo estoy bien, porque ahí nos ponemos como en esta, o sea, reforzamos esto de la confrontación y nos ponemos como en un modo como impositivo, como de yo tengo la verdad y somos inflexibles, entonces no va a traer ningún buen resultado cerrarnos en eso. Sí te va a traer muy buenos resultados estos dos pasos encadenados, ¿no? Tener muy claros y muy sólidos tus objetivos personales y tus prioridades personales y ser capaz de ser comprensivo y respetar que cada persona toma sus decisiones, tiene sus elecciones, tiene sus experiencias y recién así vas a poder pasar a lo que vamos a hablar después. Pero es muy saludable también, además de para los vínculos con otros, es muy saludable para uno no encasillarse en ideas que muchas veces después con el tiempo nos damos cuenta de que, no, en realidad no me servía esto, entonces hice este cambio, pero si te encasillas en eso y te volvés como soberbio de yo tengo la verdad, también te cuesta después ser flexible vos y hacer cambios vos a nivel personal. Que ahí entra esto de entender lo que Santi decía que es muy sano, que es yo puedo comprender que tenés tus objetivos, puedo comprender de que vos también estás haciendo lo mejor, aceptarlo, y eso no tiene por qué implicar yo sacrificar lo que yo creo. O sea, yo puedo simultáneamente creer lo que creo y entender que vos crees otra cosa y respetarlo. Obviamente, y por eso este es el punto 2 y no el punto 1, si a partir de tus creencias, tu forma de hacer las cosas, a lo que lleves algo que yo no puedo aceptar bajo ningún punto de vista, bueno, en ese caso lo que tenemos es un vínculo que probablemente no funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? En las familias en general, yo sé que hay una intención común de hacer que esto funcione. Estamos de acuerdo en que queremos que funcione. Entonces hay una base de acuerdo sobre la cual podemos trabajar y hay una serie de diferencias que se pueden atacar a partir de ese objetivo común que tenemos, que es que esto funcione. Entonces, aprender de vuelta, es un mega ejercicio y toma tiempo, pero sentir esa seguridad personal de yo estoy cómodo con lo que pienso, también estoy cómodo con cambiar si veo que hay buenos argumentos, entonces puedo entrar a esta conversación relajado y respetar al otro y ayudar a que el otro me respete, es un gran cambio, porque después podemos entrar a los detalles de cómo conversamos, de qué hacemos el fin de semana o cómo negocio el momento en el cual yo me voy a organizar, pero si yo emocionalmente siento que dependo del otro y que si el otro no le gusta lo que hago, no lo voy a poder hacer, estoy en problemas. Y de la misma forma, si siento que si el otro piensa distinto que yo, no voy a poder hacer mis cosas, lo que voy a hacer es atacarlo por lo que piensa y automáticamente todas las defensas se levantan y se arma un lío. Y se vuelve... un despiporro, diría nuestra abuela. Un despiporro, exactamente. Y entonces, punto número 1, tenemos que tener esta base sólida para poder realmente entrar en la situación adecuadamente. Siempre que... Yo creo que se podría hacer una regla. Siempre que ustedes tengan algo para hacer ustedes, empiecen por ahí. Sí, porque es más fácil, es mucho más simple, la resistencia es menor. Después de eso, tenemos que empezar por avanzar
en comprender al otro y respetarlo. A partir de ahí, cuando tenemos estos dos puntos, podemos entrar efectivamente en un diálogo para buscar un equilibrio entre los dos. Bien, y decir, ok, yo tengo este hábito, yo quiero encontrar esta situación. ¿Qué es lo que nos cierra? Y muchas veces tener ese diálogo, una vez que estamos tranquilos con que el resultado no nos va a amenazar en lo más profundo de nuestro ser, es mucho, mucho más fácil. Sí, que ahí está bueno siempre, bueno, ser proactivos, obviamente, ¿no? Tomar la iniciativa de generar diálogos positivos, diálogos productivos, en los cuales que parta de la base de entiendo que vos pensás las cosas de esta manera, o entiendo que esto es así, cómo podemos hacer, o yo necesito, yo quiero, me gustaría tal cosa y me gustaría que conversemos a ver cómo lo ves y cómo podemos coordinarnos para que vos puedas hacer esto que vos querés y yo pueda hacer lo que yo quiero y que nos funcione a ambos. Pero tomar la iniciativa y generar un espacio de diálogo o varios espacios de diálogo, está bueno hacerlo también con calma y con sabiendo que no puede ser que no salga bien a la primera, sabiendo que puede ser que no digamos algo bien por más buena intención que tengamos, porque también pasa mucho y nos cuentan mucho cuando nos escriben sobre estas cosas, como, bueno, pero yo intenté dialogar y no sé qué y no me funcionó, entonces, bueno, pero quizá la primera conversación no te salió tan bien, no sé cómo lo dijiste, no sé. Puede ser que no nos salga bien por más buena intención que tengamos en nuestro corazón. Entonces está bueno también ser autocríticos, tomar la iniciativa, generar los espacios, pero con calma y paciencia porque toma tiempo. Sí, que de hecho quizás hay una serie de frases, viste, que automáticamente cierran la posibilidad de cambiar, ¿no? Te voy a decir cómo es, por ejemplo. ¿Sabes en qué estás equivocado? Frase número 2. ¿No? Y son frases que usamos muy común. Por eso nunca tal cosa. Son de vuelta, son pequeñas frases que quizás tu madre sí, no. Sentimos. Sos como tu mamá. Frase 4 que seguro termina en algo que no está bueno. Sí, por ahí sentimos que estamos diciéndolo porque tenemos la buena intención, sentimos que pero yo estoy generando el momento, estoy queriendo dialogar, no sé qué, y la otra persona no responde acorde. Bueno, tomárselo con calma está bueno y también ser autocríticos hay que trabajar mucho en cómo uno expresa las cosas, porque no siempre uno expresa lo que quiere decir realmente. Sí, y acá entra algo que yo lo aprendí de Mati, dígase de paso, y es la idea de ser líder de familia. Mati usaba mucho esta idea de ser líder de tu familia. En términos de cuando vos sos, porque muchas veces de repente yo agarro y digo, bueno, esto lo he visto mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos en una situación conflictiva. Entonces yo doy el primer paso y te pido perdón. Ahora, yo espero que vos hagas lo mismo. Si vos no haces lo mismo, es como, hey, yo hice más que vos, esto ya no es justo. Sí. Y esa es muchas veces la lógica con la que entramos a estas discusiones, ¿no? De repente yo digo, mira, yo estoy trayendo esta información, voy a ser proactivo, te voy a escuchar. Y después el otro no te escucha. Y ya está, automáticamente en nuestra mente se bloquea porque esto no es justo. Es injusto, claro, es injusto. Y acá entra esto que decía Mati de liderar. Mucho de liderar tiene que ver, o nosotros hemos encontrado que en la práctica funciona muy bien a la hora de liderar, en dar más que los demás. Por más de que no sea justo. Es decir, yo voy a trabajar más que los demás en pos del objetivo. Por más de que eso implica yo, por momentos, digamos, tener una posición que se nota como injusta. Entonces, tenemos que entrar a esos diálogos diciendo, o sea, si yo realmente voy a ser el líder de esta situación, tengo que comprender y lidiar. Por más de que de vuelta, el otro yo escuché, no escuchó. Ok, voy a escuchar un poco más. Y mantenernos ahí hace que sea más probable que tengamos éxito. Que hay una cosa que sumaría es pensarlo, de vuelta, pensar este espacio. Por eso nosotros cuando hablamos de organización personal hablamos de tu búnker, no como de tu cuevita, tu lugar seguro. Entonces vos empezás con estos espacios que son personales. Salís afuera a tratar de generar una conversación. Si vos entras a la conversación y estás viendo que la conversación se va, en lugar de perseverar como para que esto como sea salga como yo había pensado, algo bueno es decir, a ver, voy a dejar que esta conversación, voy a soltar mi necesidad de terminar esta conversación teniendo razón, voy a dar un pasito atrás, voy a escuchar, voy a juntar un poco más de información y vuelvo, yo me lo imagino así, ¿no? Como vuelvo a mi búnker, pongo esa información sobre la mesa, la analizo, pienso alternativas, vuelvo a salir al campo de batalla, vuelvo a hablar con las personas. Y eso, el entender que no tenés que en la primera conversación ganar, sino que si vos salís de esa conversación con mejor información, estás bien. Y creo que hay las frases, como un par de frases clave, pueden ser. Primero, el ir siempre al final último y decir, por las dudas si no se entiende, quiero que sepas que mi máxima prioridad es y que yo jamás pondría eso en juego. Entonces, por ejemplo, vos podés decir, mira, por las dudas, no sé si se entiende, pero quiero que sepas, estoy viendo todas estas cosas porque estoy buscando, no porque sé, pero estoy buscando cuál es la mejor forma de
que logremos tal cosa como familia. Desde ya, si resulta que este no es el camino, yo voy a ser el primero en tirarlo por el costado, y sé que todo el tiempo está la posibilidad de que yo esté equivocado. Entonces, quiero analizar y entender. Entonces, conectás con el fin, marcás muy claro estamos en el mismo barco, y volvés con una pregunta que sea: ¿qué es lo que vos ves que acá no está funcionando? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que a vos te gustaría? Escuchás, y haces lo mismo que harías con un cliente con el que hiciste una llamada de contame un poco más de tu situación, así te armo un presupuesto. Sí, genial, déjame que lo proceso y vuelvo con alguna idea. Entonces, fíjense cómo cambia. Y de hecho, se genera un poco esto de que al hacer al otro partícipe del proceso, el compromiso aumenta. Porque si yo vuelvo y te dije, mira, estuve pensando en todo lo que me dijiste y esta creo que es una opción, es más difícil que me ataques a la yugular. Porque te estoy escuchando, estoy dándole lugar a lo que sentís. Y que dentro de esto que dice Santi del liderazgo es, incluso si te atacan a la yugular, vos lo que haces es esquivas el golpe, porque de vuelta tenés independencia, y le decís, noto que esto no te gusta. ¿Qué es lo que está pasando? Y volvés, juntás información y vas y venís. Y vos sabés que vos vas a ir y venir tantas veces como sea necesario, porque esto conecta con tus prioridades. Sí, y además el tema es que muchas veces si vos entras al cruce dentro de la conversación, transformas la conversación no acerca del tema. Y no solo que vos puede ser de que no consigas lo que querés, sino que evitas que la persona que está enfrente tuyo haga lo que quiere hacer. Porque puede pasar, y esto lo hemos visto en casos dentro de la comunidad, puede pasar que la persona, está hablando hasta 20 metros del micrófono, puede pasar que la persona que esté del otro lado quiera cambiar, pero sienta una resistencia. Y si de repente nosotros, porque quizás, no sé, el cambiar implica renunciar a algo respecto de sí mismo, o la imagen que tiene de sí mismo, o cosas que cree, y de repente si nosotros lo cruzamos, la persona se ve en la posición de defenderse a sí misma. Y eso hace que incluso si esa persona en ese momento lo estaba considerando, no lo haga. Encontré acá porque pensé, esto claramente da para una cita de cómo hacer amigo e influenciar a las personas, porque es obvio que voy a encontrar algo interesante. Y buscando en cosas encontré una frase que decía, mira, de James Harvey, dice: a veces notamos que vamos cambiando de ideas sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enoja la imputación y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Vamos ahí, ¿no? Sí. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal que se ve amenazada. Esa palabrita mí es la más importante de los asuntos humanos, y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre que se aplique mi comida, mi perro, mi casa, mi padre, mi patria, mí. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de Epícteto, del valor medicinal del salisato o de la fecha que vivió Sargón I. Entonces, o sea, la idea básica es, no importa tanto la discusión en sí, si nosotros la ponemos en el plano en el cual la persona tiene que defender su mí, digamos, yendo a la cita. Sí, que hay también algo que está bueno resaltar, es que no importa cuál sea el hábito que quieras formar, cuál sea el acuerdo al que estés trabajando, qué rutina te gustaría incorporar en la familia o a nivel personal, y estás como negociando con la otra persona y encontrando la forma de hacerlo en coordinación con esa otra persona. Lo más importante siempre van a ser los vínculos. Obviamente tenés tus prioridades claras, tu rol personal va primero, vos tenés que estar bien como persona para poder vincularte con otros, pero es muy poco probable que el vínculo con esa otra persona, que intuimos que si vivís con esa persona es porque te importa y damos eso por sentado, es muy poco probable que el vínculo con esa persona sea menos importante que una discusión, ¿no? O varias discusiones. Entonces, sí amerita el ejercicio de buscar este equilibrio, que no es fácil, de vuelta es desafiante, como todas las relaciones interpersonales son desafiantes, pero encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y la apertura suficiente para comprender al otro, para poner ese vínculo como prioridad por encima de otras cosas, de otras decisiones. Podemos esperar, podemos darnos el tiempo de que en varias conversaciones se resuelva la decisión de cómo va a ser nuestra rutina de la noche como familia, pero sí es más importante cuidar ese vínculo y que sean 20.000 conversaciones en las cuales hagamos depósitos y enriquezcamos esa relación, porque las conversaciones estas, bien llevadas, bien lideradas, suelen generar como mucho mejor entendimiento entre las personas, suelen generar como fortalecimiento en los vínculos, y podemos esperar a
tener la rutina perfecta en el hogar, a tener el momento perfecto de rutina de mañana, a tener como el sistema como nos gustaría perfecto, si priorizamos el vínculo, y vamos a lograr las dos cosas tarde o temprano. Antes de pasar, porque tenemos una quinta sección o una quinta parte que tiene que ver con consejos puntuales sobre momentos o problemas muy específicos. Por ejemplo, me voy a dormir y quiero suspender las pantallas temprano, pero mi pareja quiere prender la tele o cosas así. Pero antes de eso, un último punto que queríamos mencionar, porque es bastante importante, es dentro de todo esto de influenciar, Mati lo dijo bien al principio, la forma más eficiente es hacer parte a la persona del proceso y demostrar los resultados que vos vas a tener a partir de estas cosas que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las mejores formas de influenciar a alguien es si vos estás empezando a comer mejor y de repente te ves mejor, te sentís mejor. Bueno, las personas van a empezar a decir como, che, espera, esto está bueno y quiero participar de eso. Que ahí el de vuelta no es... Hay que evitar el tono, por lo menos, de... ¿Viste? Yo te dije que esto iba a funcionar, ¿no? Es yo tenía razón. La forma para mí correcta de como expresarlo es simplemente contarlo, ¿no? De vuelta, si yo empecé hablando de esto que estoy haciendo, como lo estoy probando porque es divertido, después puedo contar el beneficio. Puedo decir como, ¿sabes qué? Hoy, no sé, estoy diciendo, quiero hacer el experimento porque lo leí en internet de comer solamente apio durante una semana. Ustedes no se preocupen, porque acá, fíjense, eso me pareció muy interesante lo que dijeron recién del mí, ¿no? Lo que decías vos, Santi, de la frase que leíste. En general, a las personas les preocupa que hagamos un cambio en nuestros hábitos, porque sienten que eso implica que ellos tienen que cambiar los suyos. No les preocupa que yo hable de que quiero comer sano, porque eso significa que el otro siente que va a tener que comer sano también, o siente que va a afectar el momento familiar, o siente que, no sé, si la otra persona es la que cocina, siente que va a tener que preocuparse por cómo cocina a partir de ahora. Entonces, si yo hago esta salvaguarda de, lo voy a hacer porque me divierte, vos no te preocupes, no hace falta que cambies nada de lo que estás comiendo, yo me voy a encargar de hacer la compra, cocinar, todo. Lo voy a hacer, tipo, justo en el trabajo me libré de tal cosa, así que lo voy a hacer con tiempo libre mío, no va a afectar otras rutinas familiares. Como que cubro todas las bases para que el otro no se sienta amenazado. Entonces yo lo hago y después digo, ¿sabes qué? Hoy, después de esta semana, fui a probar, no sé, me pesé y me pasa tal cosa. O simplemente esta semana noto que me siento mejor. Y es muy distinto, o sea, si el otro no se siente amenazado y me está viendo que estoy bien, bueno, claramente de vuelta, con la mayoría de las personas y la mayoría de las relaciones funcionales, eso lo que va a hacer es que se genere una influencia positiva. De vuelta, todas estas cosas que estamos hablando, como decía Lu recién, nosotros partimos de la base de que nosotros amamos a nuestra familia, que queremos pasar tiempo con ellos, que queremos acompañarlos en un proceso de crecimiento, y para eso es lo más importante para nosotros. Si de repente, obviamente pasa, que ustedes dicen, ¿sabes qué? La verdad, Mati, yo preferiría levantarme temprano a estar casado. Bueno, probablemente entonces hay un temita que resolver antes de preocuparte por levantarte temprano. Pero en estas situaciones, el contar lo bueno, pero como anecdótico, como algo, mirá qué interesante, no como una afirmación de que yo tenía razón o de que lo que yo decía funciona, vos deberías hacer lo mismo, cambia mucho cómo se siente. Estoy pensando en un ejemplo, me pasó hace poco que nos reunimos con un primo que no veíamos hace mucho tiempo, que vive en otro país, entonces y cocina muy bien, ¿no? Entonces él llegó a la juntada de primos con una bandeja enorme de medialunas caseras. Uh-huh. Con Suena una bien. receta de mi abuela. Y eran muy buenas medialunas. O sea, es como esa, no es que cayó con un bizcochuelo común y corriente, cayó con las medialunas caseras de la abuela, que él las cocina espectaculares. Una fuente enorme. Y mientras que charlábamos, noté que él no estaba comiendo. Todos estábamos comiendo y él no estaba comiendo. Entonces le pregunté si no estaba por qué no comía o si quería una y demás. Y me empezó a contar toda su experiencia del último año, porque había estado muy excedido de peso, de repente había tenido un problema de salud, un problema en las rodillas y demás, y se había dado cuenta, y me contó toda su historia, ¿no? De cómo se había sentido él con esa experiencia y qué cambios había empezado a probar a hacer a partir de eso, y cómo desde ese momento cocinaba todas esas cosas que siempre cocinó, pero ya no las comía, y se sentía bien. Y de repente estábamos todos comiendo medialunas sin ningún tipo de culpa ni problema, y él nos contó su experiencia personal y nadie se sintió atacado, nadie se sintió juzgado por estar comiendo medialunas porque él no las comía, porque nos estaba contando que le había hecho bien a su salud, ¿no? Porque fue lo compartió de una forma muy vulnerable y genuina desde su experiencia personal, y uno puede compartir las cosas desde cómo uno se siente. Yo me sentía mal y me pasó esto, entonces probé esto y me funcionó y me hizo sentir mejor y ahora me siento bien. Y de repente nadie se sentía atacado y podés compartir momentos así con tu familia, todos los días, todo el tiempo, vos haciendo lo que a vos te hace bien, compartiendo. Él no dejó de cocinar para la familia, por ejemplo, porque él ya no come esas cosas,
y nadie dejó de comerlas porque no las como, porque tenemos experiencias diferentes, y puedes tener como ese punto de equilibrio y de encuentro cotidianamente con tu familia. Bueno, Luz se metió directamente en consejos puntuales final con un ejemplo de comer mejor. Tips puntuales para la situación de quiero comer mejor y mi familia es un problema, que se les ocurran. Bueno, creo que un poco lo que dijimos recién, el dejar súper claro el no se supone que ustedes lo hagan, como esto lo voy a hacer yo. No enojarte ni hacer un comentario, porque podés decir, no se preocupen si ustedes quieren seguir comiendo igual, pero después hacer un mal comentario de como o ponerte idiota porque vos estás comiendo una ensalada y los demás están comiendo una hamburguesa y estás renegando durante la comida, y eso genera una mala experiencia para los demás. Entonces, si lo vas a hacer, ser consciente de que lo vas a elegir y asegurarte de que sea una buena experiencia. Si tus cambios de hábitos son una buena experiencia para todos, claramente los demás van a estar más a bordo de que hagas tus cambios de hábitos. Creo que explicar los motivos, que eso lo dijo Lu también recién. Y que sea muy personal. Claro, porque... No como porque esto es mejor, sino porque yo siento que me va a hacer bien y quiero probarlo yo. Claro, que eso también elimina mucho de otro de los argumentos que aparecen cuando alguien dice estoy tratando de comer distinto, que es, pero si estás bien, ¿no? Que es como el otro argumento. Entonces, cuando vos lo presentás como, no, lo quiero hacer la verdad porque me vengo sintiendo medio raro y creo que va por acá, así que quiero probarlo. Ya está. No es una discusión de si necesito no hacerlo. Es por esta razón, ¿no? Y es más, de hecho casi he leído muchos médicos nutricionistas que te dicen de última, úsame a mí de excusa, ¿no? Como si obviamente, si van a hacer uno de estos cambios, traten de hablar con un experto para chequear que es adecuado a ustedes. Eso hay que decirlo siempre. Pero dentro de ese proceso está bien el decir, no, porque la verdad que me recomendaron hacer esto y quiero probar. Algo que también puedes hacer es hacerte cargo vos de tu alimentación, ¿bien? Porque si vos estás tratando de hacer un cambio, de vuelta, muchas veces pasa de que yo como algo y los demás comen otra cosa, entonces te odio porque vos querés comer la milanesa y todos están comiendo la milanesa o la comida que te guste, que no podés comer. Entonces, primero que nada, bueno, bancatela, ya, no puedes esperar que los demás cambien con vos. Punto número 2, si vos no cargues de trabajo extra a alguien porque vos tenés de trabajo. Pensá, claro. Tipo, hay alguna manera en la cual yo puedo hacer. Si yo soy el encargado de cocinar, ok, cocino yo extra para mí. Si hay otra persona que está encargada de cocinar, ¿cómo puedo hacer la tarea de esta persona más simple? ¿Cómo puedo ayudarla? Eso pasa mucho también, yo lo veo en el caso de Mari con las personas que tienen celiaquía. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, es un caso muy claro donde tenés que pasar un proceso de aprendizaje con tu familia que no es tan fácil y necesitas ser proactivo porque tu familia no va a ser siempre tan cuidadosa y te va a enojar porque es tu salud en un sentido muy profundo, ni siquiera es que quiero ser mejor, es que quiero estar sano. Pero necesitas vos estar ahí en la cocina, ayudar, enseñar, buscar la información. Entonces creo que esos son un par de tips. Y también podés generar, volviendo a esto de ser proactivos y demás, podés, además de vos hacerte cargo de tu alimentación y no complicarle la vida al otro porque vos querés hacer un cambio, también podés aprovecharlo como oportunidad para generar, para compartir, ¿no? O sea, no solo decir yo cocino mi comida, sino podés cocinar y compartir con los demás las cosas que vos estás comiendo. Entonces, de repente, si estás comiendo unos panqueques de almendras en vez de comer galletitas a la tarde, cocinar panqueques de almendras con algo especial y compartir con la familia, o preparar una merienda especial y compartir, o sumar de lo que vos estás comiendo a los demás. Entonces, que sea una cuestión de compartimos y como que es más abierto y no es yo con mi comida, vos con tu comida. Y también eso suele hacer que los demás se den cuenta de que hay cosas en términos de alimentación que quizás son más saludables y tan buenas y no es tan grave como y se puede compartir y generar como un momento. El siguiente punto o el siguiente caso típico es quiero dormirme temprano pero mi familia no. Este es más difícil porque o relativamente más difícil porque en general cuando vos te vas a dormir más temprano lo que estás haciendo es o sea, por dos razones. Uno, en general uno asocia dormir con silencio y oscuridad. Entonces la manera en la cual vos te vas a dormir primero y los demás no, puede ser que surjan roces de, pero no ven que estoy tratando de dormir, ¿podés bajar tal cosa? No, como que esa es una parte difícil. Y la otra parte que es difícil es que vos en general al irte a dormir temprano te ausentás de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, y muchas veces las familias tienen la costumbre de tener las actividades de familia al final del día, ¿no? Entonces, cenamos juntos cuando termina el día o siempre después de que terminamos de comer vemos algo juntos, ¿no? Como ese tipo de cosas. Entonces, ahí yo creo que es, primero, una muy, muy buena idea el tener esta conversación. De hecho, si lo piensan hasta como si uno tuviese que presentar un producto, ¿no? una nueva solución, puedes empezar
antes de hablar de la solución, pasar un tiempo hablando del problema. Entonces, puedes decir, bueno, yo me quiero empezar a levantar temprano. Durante esta semana voy a empezar a tratar de transmitir las cosas que me preocupan, que me llevaron a pensar en despertarme temprano. ¿No? Entonces, sabes que estoy notando que estoy más cansado, sabes que vengo notando de que al final siempre digo que voy a hacer ejercicio y nunca hago ejercicio. Entonces, simplemente planteas el problema y como para que vaya primero permeando el problema. Y de ahí, cuando presentamos la solución, es decir, mira, ¿sabes qué? Pensé que podría empezar a acostarme más temprano. Estaba pensando en más o menos este horario por estos motivos que ya sabes. Entonces, ahí ya aprovechaste lo que existía antes. Y generás el espacio de conversación de, a ver, ¿qué te parece? Porque afectaría tal cosa y tal cosa, ¿no? Si es que afecta algo, si no afecta nada, quizás es más fácil. Entonces sí, pero estaba pensando que por ahí si me duermo más temprano y hago tal cosa, después podría hacer esta otra cosa y eso nos liberaría el fin de semana para hacer. Entonces como que empezamos a mostrar los beneficios, no solo nuestros beneficios, sino también los beneficios para el otro. Entonces ese creo que es, en términos de presentarlo, voy a depositar en la relación para que el retiro, entre comillas, de no estar en alguna actividad no sea tan brusco, no sea tan grande. Y después, por otro lado, es sí, hacer un análisis de nuestra casa y sus costumbres y pensar cuáles son los posibles obstáculos que yo voy a tener para dormir a esa hora. Sí. No, creo que una parte importante que es esto que Mati acaba de decir, porque nosotros hablamos de hábitos y nosotros grabamos hace bastante tiempo un episodio que se llamaba cómo comenzar con un hábito difícil en 30 días. Y la idea central del episodio es que cuando vos tenés un hábito difícil, generalmente tenés como elementos externos que se repiten y que hacen que el hábito sea más difícil. Por ejemplo, llego cansado del trabajo y eso me hace que sea más difícil que yo sea constante con entrenar. Y en este caso, para todos estos casos, vos tenés que tener protocolos, igual que con los hábitos difíciles. Vos tenés que pensar, ok, ¿cuáles son los escenarios típicos que suceden por los cuales mi familia hace que sea más difícil para mí mantener un hábito? Porque me piden cenar temprano, porque quieren compartir, porque ponen la música fuerte, porque me molesta tal cosa. Y lo que tenés que empezar a hacer es, vos antes de hacer el trabajo previo, decir, ok, bueno, de hecho, ejercicio 100% práctico, háganse una lista, escriban una lista, tipo punto 2, punto 3, ¿cuáles son los problemas que pueden llegar a surgir? Entonces, por ejemplo, en el caso de la comida puede ser la persona que cocina no tiene tiempo para cocinarme esto. O las personas a mi alrededor van a pensar de que la comida es fea. O me voy a tentar con la comida de otro, no sé. Anoten todas esas objeciones y vayan planeando, anticípense, como dice Fede, un colega. Vamos a responder primero, ¿bien? Vamos con la respuesta. Tengo que tener la respuesta antes de entrar a la conversación. Entonces, lo que dice Mati recién es la clave. Piensen, ¿cuál es el protocolo que yo puedo aplicar antes de que la situación sea un problema? Prevela, vas a estar en una mejor posición. Y siempre pensando primero qué podés hacer vos. Entonces, por ejemplo, si en tu hogar es común que cenen tarde o es común que vean televisión en volumen alto a la noche, a la hora a la que vos te gustaría irte a dormir, bueno, ¿qué puedo hacer yo primero? Bueno, puedo comprarme tapones para los oídos. A partir de eso puedo pedirle a los demás si por favor pueden bajar un poco el volumen. Pero siempre primero pensar qué puedes hacer vos para resguardar vos de forma lo más independiente posible todas las posibilidades, ¿no? Para dormir mejor y demás. Incluso con la cena, si no sé, puedes ofrecerte a cocinar y decirles, ¿les parece si yo cocino? Yo me encargo de cocinar para todos y cenamos 1 hora antes o cenamos media hora antes. Como buscar esa negociación de ver qué es lo que yo puedo aportar antes de pedir que el otro ceda un poquito o haga algún cambio. Bueno, de hecho estoy pensando que es una ventaja que tienen todas estas cosas y es, estamos todos de acuerdo que son buenas. Y ese es un punto fundamental. En Difficult Conversations trabajan el ejemplo de un padre que se entera de que su hija está fumando, ¿no? Y él dice, tengo que entrar a esta conversación con mi hija que está fumando. Y lo que dice el autor es, la conversación no es difícil porque tu hija piense que fumar está bueno. La conversación es difícil porque tu hija asocia fumar con tener un sentido de libertad, con independizarse, con lidiar con problemas, etcétera. Y ahora está pasando lo mismo. O sea, si vos le decís a alguien, quiero dormir más, hay muy poca gente que piensa, bueno, sí hay gente que piensa, pero hay poca gente que te va a decir, no, o sea, es que no duermas más está mal, o a comer mejor es pésimo. Si ellos tienen objeciones es porque hay otros motivos que están ahí dando vueltas. Entonces, si vos abrís los canales de comunicación, siendo proactivo, escuchando, prestando atención a las necesidades de los demás, si los demás ven que vos estás interesado en algo que no los va a afectar negativamente, es mucho más probable que tengas
que tengas cooperación. La gente quiere cooperar con que vos estés mejor, porque te quieren. De vuelta, si no te quieren, probablemente tenés que ir al episodio 400, no sé cuál va a ser el episodio que hablamos sobre cuándo es el momento de separarte de tu pareja. Pero en ese punto es clave. Quiero pasar a uno que me parece bastante divertido y ver sus sugerencias, porque no es mi caso. Y es, ¿qué pasa si quiero suspender pantallas temprano, pero mi marido o marida, gracias, o Mérida, o mi esposa prende la TV en la cama? Nosotros con Mari no tenemos TV en el cuarto, pero sé que ustedes sí. Entonces, la pregunta es, de su experiencia, ¿cómo se puede lidiar con eso? O sea, nosotros tenemos un tele en el cuarto porque amamos ver películas, pero lo usamos creo que una vez al trimestre o menos. Entonces, no tenemos una experiencia muy directa en casa, pero sí tengo la experiencia de una mentoría en la cual me tocó trabajar con una persona que estaba en esa situación y era como un punto no negociable. Entonces... Aparte, claro, no es lo mismo decir, queremos, por ejemplo, hacer el ritual de ver una película juntos, que esta situación que es muy recurrente de una de las dos personas prende la televisión, ¿no? Como hace zapping y ve televisión. O necesito la tele antes para de dormir. Claro, exacto. Entonces, acá entre nosotros, no le digan esto a su marida o marido, nadie necesita la televisión para dormir, es una pésima idea. Pero dado que esta persona lo siente y que no vamos a atacar lo que la persona, lo que le es importante, en general tiene que ver con parte 1, el filtrar luces. Entonces, estos antifaces, que uno los asocia, o yo los asocio con dormir en el avión, vienen esos antifaces, se consiguen, de hecho, en esta mentoría, como que la solución fue un antifaz combinado con unos taponcitos para el oído. Y ya está. Entonces te podías dormir, incluso con sonido alrededor y luz alrededor, no te llegaba. O te llegaba mucho menos. Una segunda parte que puede ayudar ahí es hacer ejercicio, porque el hacer ejercicio tiende a hacerte que cuando llegues a la hora de dormir, tu cuerpo esté más relajado, ¿no? Como que estás más cansado, entre comillas, entonces quedarte dormido es más fácil. Lo mismo el tema de tener regularidad en los horarios. Que algo que tienen que saber es que esto no tiene nada que ver con su familia. Cuando quieran cambiar sus horarios, es probable que cuando se acuesten les cueste dormirse. Y muchas veces le vamos a echar la culpa al ruido que hay alrededor, cuando en realidad el problema es que mi cuerpo no está acostumbrado a dormir a esta hora, ¿no? O sea, piénsenlo, si ese mismo ruido estuviera a la hora que se duermen siempre, ¿se dormirían? Quizás sí. Entonces en realidad no es culpa del ruido, es culpa de mis horarios. Entonces lo que tengo que hacer ahí es tener paciencia. Hacer ejercicio ayuda. El tener algún ejercicio de meditación para quedarte dormido también ayuda. Respirar, de hecho, es una de las formas de bajar un cambio. Y valga el punto extra, el saber cómo gestionar ruidos y sonidos para concentrarnos o para relajarnos, es una buena habilidad en general. Sería genial que el mundo sea un lugar tranquilo, sin luces y distracciones. Saber filtrar un poco eso es algo que sirve en general. Sí, en el corto plazo tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos. Entonces, adaptarse está bueno. En el mediano largo plazo podemos planificar un entorno más amigable, etcétera. Podemos ver si se puede, no sé, comprar un auricular con Bluetooth que se conecta al televisor. Bueno, esa es una muy buena opción, sí. No lo había pensado, pero claro, cuando yo hice la mentoría todavía esas tecnologías creo que no existían. Bueno, el otro día estaba hablando con una pareja que tenía ese problema y me preguntaron, como, ¿esos auriculares se pueden conectar al tele? De hecho, en realidad la conversación empezó por eso, porque estaba con unos auriculares. ¿Ya se pueden conectar a la tele? Y yo pensé, no sé. Me dijeron, claro, porque ella, o sea, la mujer le gusta ver, se queda viendo televisión. Entonces, ok, bueno, está bien. Sí, porque el sonido es más molesto. Eso que acabas de decir es, quizás de vuelta, es una inversión, pero hay cada vez más televisores que traen conexión Bluetooth para los parlantes y esas cosas. Se pueden conectar a auriculares. Entonces, si ustedes tienen un televisor, o pueden invertir en un televisor que tenga eso, puede quedar solo el factor luces y eliminar el factor sonido. Que el factor luces es más fácil. Que el factor luces es más fácil porque el antifaz es más cómodo que los... Por lo menos para mí, en mi experiencia, que los tapones. Y los tapones no son infalibles. O sea, claro, porque exacto. La gente, tenés aislación de sonido, voy a gritar a lo tuyo, te voy a escuchar. No. La tecnología no ha llegado a ese punto todavía. Sí. Y acá también está bueno que todo lo que dijeron recién está basado 100% en lo que uno puede controlar y no en cambiar el hábito del otro, que en estas cosas que uno quizás científicamente se sabe que no es lo más saludable ver televisión o ver pantallas de esa forma antes de dormir, con el tiempo, haciendo todo de nuestra parte para nosotros dormir más temprano, dormir sin ver la pantalla y demás, podemos empezar a compartirle al otro nuestra sensación, nuestra experiencia de, mira, desde que no veo tele cuando me duermo, desde que uso el antifaz y tal cosa, la verdad es que me siento mejor a la mañana y leí un artículo que decía esto y
con mucha paciencia y con el tiempo, quizá logramos generar, no sé, un ritual familiar para ver tele juntos más temprano y que cuando nos vayamos a dormir leamos en vez de ver tele. Y esto nos conecta con el último punto que me gustaría que trabajemos. Y hay varios puntos más, obviamente, pero tampoco podemos estar 5 horas hablando de esto. Y es el tema de tener momentos para compartir. Porque para muchas personas ese momento de la tele al final de la noche es como el momento en el cual estamos juntos. Es como, ok, estamos todo el día trabajando, están los chicos y cuando nos sentamos a ver la tele es como el momento que compartimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos generar espacios con estas personas para tener rituales, para tener momentos compartidos que estén buenos y que sean más sanos? Ahí, a ver, voy por partes. Parte número 1, algo que no salió exactamente recién cuando estábamos hablando de despertarse temprano, pero que conecta un poco es, una de las cosas que siempre podemos analizar es por qué estamos haciendo las cosas tarde y tratar de mover eso hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el motivo por el cual estamos cenando a las 10 de la noche y recién tenemos un momento de pareja a las 11 es que cuando volvemos del trabajo nos ponemos a ordenar y a ver todas estas cosas, entonces se complica. Bueno, quizás yo puedo decir, a ver, podemos buscar a alguien que nos ayude, o puedo yo a la mañana, el lavarropas lo pongo a la mañana en lugar de a la noche, entonces muevo media hora para abajo la cena, ¿no? Como que voy ayudando a eliminar las causas de estos comportamientos que, como decía Santi, en general hay un acuerdo de esto. En general con los más gruesos hay un acuerdo de estas son cosas buenas, simplemente son difíciles de hacer o no nos van a funcionar a nosotros. Entonces, puedo tratar de bajar un poco los horarios y eso tiende a ayudar. Y segundo, creo que entra el darle más tiempo a la conversación previa sobre por qué y más cabeza a cómo voy a generar espacios que equilibren esto. A lo cual le sumo que esto entiendo que es difícil, sobre todo el primer tiempo que uno está con un hábito, pero bueno, ya una vez que lo tenemos desarrollado se puede hacer bastante. El tener una dosis de flexibilidad, ¿no? Porque también una cosa que genera mucha resistencia es el día que las personas sienten que nos importa más dormirnos temprano que lo que nos importa el vínculo con ellos, ¿no? El día que sienten como... Sí, que la otra persona tuvo un día difícil y necesita quizá conversar hasta más tarde o necesita un momento más relajado y nosotros nos aferramos al horario de forma rígida y no le damos espacio a esto, que claro, no pasa todos los días. Porque si yo... exacto, que no es normal. Entonces, si yo cuando eso pasa, digo, ¿no querés que veamos algo? ¿No querés que tipo cocino algo, charlamos relajados? Es muy probable que si vengo conversando sobre lo que vengo pensando, quizás el otro diga en voz alta o lo piense, pero no te vas a dormir temprano. Y entonces vos le puedes decir, no, pero... O sea, sí, me gusta dormirme temprano, me hace súper bien, pero claramente no es más importante que ayudarte a vos ahora que pasa tal cosa. Y eso es un súper depósito, genera un vínculo mucho más fuerte, porque esta cosa de, estoy teniendo en cuenta, de vuelta, lo que te pasa, te veo, no me resulta indiferente. Entonces, todo esto lo podemos conectar. Hay un episodio, ahora busco el número, en el que hablamos de protocolos de emergencia y de gestión de los imprevistos. En protocolos de emergencia, una de las cosas que nosotros siempre les decimos es, uno empieza tratando de desarrollar una rutina y lo que haces es empezar a detectar los puntos de resistencia. Entonces, eso es importante. Yo quiero empezar a dormir temprano, quiero cambiar la alimentación, quiero tal cosa. Empiezo a detectar. Cada vez que surge un problema, en lugar de frustrarme porque esto acaba de arruinar mi proyecto, entiendo que la aparición de los problemas y obstáculos es parte del proceso de desarrollo del hábito y de construcción de los sistemas. Entonces, recibo el obstáculo y pienso cómo gestionarlo para que la próxima vez no sea un problema. Entonces, eso también me da bastante aire. ¿Hace que el proceso sea un poco más largo? Sí. Pero ahí creo que entra un pequeño detalle y es, no estamos proponiendo algo que es más ambicioso. Si yo no estoy proponiéndome el tener una vida en la cual estoy mejor yo y está mejor mi familia y tengo un buen vínculo y la gente está contenta conmigo y tal cosa. Sería, si yo renuncio a los vínculos, es más fácil hacer todo solo. Si yo renuncio a la parte solo, es más fácil el vínculo. Pero si yo logro las dos cosas, estoy construyendo una vida más grande. Entonces, el hecho de que esté apuntando a algo más grande significa también que tengo que tener paciencia en el proceso. Bueno, y como parte del proceso que es de largo plazo, está bueno también esto de empezar de a poquito y tener paciencia. Por ejemplo, si de repente nos está costando o no logramos generar estos diálogos que resuelvan, ¿no? Que lleguemos a conclusiones que estén buenas o a entendimiento. Bueno, empezar a generar espacios que no sean para conversar de esos temas, sino
no sé, tener un espacio el fin de semana para charlar con mi pareja o para ir a caminar y conversar, o un rato todos los días a la tarde de merendemos juntos, o el momento que sea en el que coincidamos, y charlar de la vida, charlar de cómo fue tu día, generar como esos espacios de conversaciones y de compartir que van a ser como un colchoncito en el vínculo, para que cuando tengamos conversaciones quizá más incómodas, más difíciles, más desafiantes, sean más fáciles y ya tengamos como esa base de diálogo previo y de depósitos en las cuentas bancarias mutuas. Claro, de alguna manera los depósitos son el aceite que aceite el motor del cambio familiar. Claro. Es una buena forma de verlo. Una última forma también de pensarlo, que me gustó mucho y está en el libro Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, es la idea del bambú. Stephen Covey termina, creo que la introducción, con la metáfora. Él dice, el bambú es como que durante 4 años no crece nada y de repente crece un montón. Entonces va a pasar mucho que cuando vos, si estás pensando en cambiar tu familia, hagas mucha inversión y sientes que no hay nada, pero persistí porque eso eventualmente va a crecer y te va a traer los resultados. Toma tiempo, es un esfuerzo, como decía Mati, increíblemente difícil, pero es una de las mejores causas que perseguir, porque al final del día las personas más importantes de nuestra vida suelen estar dentro de la familia o de nuestro hogar. Gracias, chicos, por sus reflexiones. Me gustaron tus palabras finales, Lu, Mati. Gracias. También, los dos. Gracias. El episodio, te dije Lu, te dije Mati a vos, pero bueno, no importa. El episodio de protocolos de emergencia es el 212. Bien, 212. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Como les dijimos al principio, pueden enterarse de más novedades y recibir contenido exclusivo siguiéndonos en Instagram, Twitter, Facebook o la red social que ustedes utilicen. Especialmente en Instagram es donde estamos más activos y respondemos más preguntas y tomamos preguntas para los episodios. Por lo pronto nos vamos a estar viendo la semana que viene en el episodio 379 del show de Superaditos. Chau, chau.